Mi yerno Carlos pensaba que yo era solo un viejo tonto que no entendía nada. Solía colarse en mi habitación cuando creía que estaba dormido, rebuscando entre mis cosas, buscando algo de valor. Pero esa noche, cuando abrió el cajón para tomar las llaves de la caja fuerte, su rostro primero se puso blanco como la cal y luego amarillo como yema de huevo. Lo que vio allí cambió su vida para siempre, y yo simplemente sonreí en la oscuridad. La cena transcurría en calma hasta que la voz de Carlos cortó la conversación. «Oye, don David, esa caja fuerte que tienes arriba, ¿qué tipo de cerradura usa?» Mi hija Laura casi se atraganta con el agua. «Carlos, ¿qué clase de pregunta es esa?» Pero los ojos de Carlos permanecieron fijos en los míos, expectantes. Había algo depredador en su mirada que me hizo sentir un nudo en el pecho. Dejé el tenedor con cuidado, ganando tiempo. «Solo estoy curioso por la seguridad del hogar», continuó con esa sonrisa ensayada extendiéndose por su rostro. «Con tantos robos en el vecindario últimamente». «¿Qué robos?», pregunté. Llevaba 15 años viviendo en este tranquilo barrio de Querétaro. Lo más emocionante que había pasado fue que el gato de doña Carmen se quedó atrapado en un árbol el mes pasado. Carlos hizo un gesto despreocupado. «Oh, probablemente no te enteras. Lo mantienen en secreto para evitar el pánico». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en mi mesa. «Pero un hombre de tu edad, viviendo solo en una casa tan grande, seguro tienes medidas de seguridad importantes». Laura se movió incómoda. «Mi papá siempre ha sido cuidadoso con cerrar todo». «Claro, pero ¿y el seguro?». La voz de Carlos se volvió más insistente. «Digo, si algo te pasara, Dios no lo quiera, Laura necesitaría saber dónde están las cosas importantes, ¿no?». La habitación de repente se sintió más pequeña. Observé el rostro de Carlos, notando cómo sus pupilas se dilataban ligeramente al mencionar mi hipotética muerte, cómo sus dedos tamborileaban en la mesa. Como no respondí de inmediato, dije: «Todo está organizado. Laura sabe lo que necesita saber». Pero él insistió. «¿Y la llave?». La pregunta flotó en el aire como humo. Laura miró entre nosotros confundida. «¿Qué llave?», preguntó. La sonrisa de Carlos se ensanchó. «La que está en el cajón de tu papá en su habitación». «¿Cómo sabes de alguna llave en mi habitación?». Mis palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Por un instante, la máscara de Carlos se deslizó. Vi algo frío y calculador cruzar su rostro antes de que regresara su expresión de yerno preocupado. «Estaba buscando aspirinas la semana pasada. Me dolía mucho la cabeza», dijo con suavidad. Laura me dijo que mirara en el botiquín del baño, pero abrí el cajón equivocado por error. «Perdón, no quise invadir tu privacidad». Laura asintió rápidamente. Recuerdo ese dolor de cabeza. Estaba sufriendo. Pero yo también recordaba ese día. Carlos había estado arriba casi 30 minutos alegando problemas estomacales después de la cena. Tiempo suficiente para hacer más que buscar aspirinas al azar. «¿Las aspirinas están en el botiquín?», dije tranquilo. «Siempre han estado ahí». La mandíbula de Carlos se tensó casi imperceptiblemente. Debo haber estado muy aturdido por el dolor. La conversación se arrastró después de eso, pero Carlos seguía dando vueltas al tema. Preguntas sobre mi banco, quién más tenía llaves de la casa, mis rutinas diarias. Cada pregunta se sentía como dedos hurgando en una herida, buscando debilidades. Cuando la cena terminó, Laura se levantó para recoger los platos. «Yo me encargo de lavar hoy, papá. Tú cocinaste». «No me molesta», dije ya apilando los platos. Era mi rutina, mi forma de procesar los eventos del día, y esa noche necesitaba el ritmo familiar de lavar y secar.
Vamos, cariño, dijo Carlos a Laura con la mano ya en su hombro. Deja que tu papá se encargue de su cocina. Nosotros deberíamos descansar. Desaparecieron escaleras arriba y escuché la puerta de su habitación cerrarse. Pero mientras fregaba los platos, seguía repasando las preguntas de Carlos. ¿Cómo sabía de una llave que no debería conocer? La mención casual de mi muerte y la herencia de Laura. Mis manos se movían automáticamente. Lavar, enjuagar, secar. Mientras mi mente catalogaba cada bandera roja que había ignorado las últimas 3 semanas. La historia del desempleo de Carlos, que nunca cuadraba del todo, su interés constante en mi situación financiera, la forma en que estudiaba mi casa, como si estuviera memorizando planos. Estaba claro que algo no andaba bien, y la sensación de inquietud se apoderaba de mí cada vez con más fuerza, preparándome para descubrir una verdad que sospechaba sería dolorosa y decepcionante. No solo para mí, sino especialmente para mi hija, quien confiaba ciegamente en el hombre con el que se había casado, sin sospechar la red de engaños que él tejía a su alrededor y que amenazaba con destruir la paz de nuestro hogar y la seguridad que con tanto esmero había construido a lo largo de los años. Subí las escaleras y lo primero que noté fue la puerta de mi habitación. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros de oscuridad visibles por la rendija. Me detuve en el último escalón, agarrando el pasamanos con fuerza. Esa puerta estaba cerrada cuando bajé a cenar. Siempre la cerraba. Era una costumbre de 40 años viviendo solo, rota solo recientemente por la presencia de mi hija en la casa. Pero Laura y Carlos estaban en la habitación de huéspedes al final del pasillo. No había razón para que alguien estuviera en mi cuarto. Me quedé allí 30 segundos escuchando. No había ruido desde la habitación de huéspedes, ningún movimiento arriba. Solo los sonidos familiares de una casa vieja asentándose y mi propio corazón latiendo en mis oídos. Empujé la puerta lentamente, esperando que chirriara. No lo hizo. Las bisagras estaban bien aceitadas, silenciosas, pero entrar en mi espacio privado se sentía como caminar hacia una escena del crimen. Todo parecía normal a primera vista. La cama seguía hecha, las esquinas perfectamente estiradas. Mis lentes de lectura estaban en la mesita de noche donde los dejé. La lámpara estaba en el mismo ángulo, pero mis ojos, entrenados por décadas de vida metódica, captaron las discrepancias de inmediato. La puerta del closet estaba abierta unos 10 centímetros. Siempre la cerraba completamente. Esa pequeña rendija me habría molestado toda la noche. Los cajones de mi cómoda no estaban del todo alineados. El segundo cajón de arriba, donde guardaba papeles importantes, había sido empujado descuidadamente. Asomaba una esquina de una carpeta amarilla como una lengua. Mi estómago se apretó. Me acerqué a la cómoda, abriendo el cajón por completo. Las carpetas dentro habían sido revisadas, devueltas en un orden aproximado, pero no exacto. Alguien había sido minucioso, pero no lo suficiente. Los papeles de seguros estaban mezclados con estados de cuenta bancarios. Mi testamento, normalmente guardado en la carpeta trasera, había migrado hacia el frente y la pequeña llave de latón que mantenía pegada con cinta bajo el borde del cajón había desaparecido. Revisé 2 veces pasando los dedos por la superficie de madera donde estaba la cinta. Nada. La llave que abría mi caja fuerte de la que Carlos había preguntado tan casualmente en la cena había sido encontrada y tomada. Mis manos comenzaron a temblar. No de miedo, sino de rabia. Esto no era aleatorio. No era oportunista. Alguien había entrado en mi santuario privado y lo había violado sistemáticamente, buscando objetos específicos. Alguien que sabía exactamente qué buscar y dónde encontrarlo.
Me dirigí a la caja fuerte, un modelo pequeño pero robusto, atornillado dentro de mi closet. La cerradura digital aún funcionaba, pero eso ya no importaba. Carlos tenía la llave para el desbloqueo manual. De pie en mi closet, rodeado de posesiones acumuladas durante décadas, me sentí completamente expuesto. ¿Desde cuándo lo estaba planeando? ¿Cuántas veces había estado aquí mientras Laura y yo estábamos abajo, catalogando mis pertenencias como artículos en una tienda? La violación iba más allá del robo. Era personal, íntima. Alguien había tocado mis papeles privados, había visto mis registros financieros, había manipulado cosas destinadas solo para mí. Los cuidadosos límites que había construido alrededor de mi vida habían sido cruzados con precisión quirúrgica, pero Carlos había cometido un error crucial. Asumió que no lo notaría, que era solo un viejo confiado y cansado, incapaz de prestar atención a los detalles. Se equivocó. Cerré el cajón de la cómoda con cuidado, dejando todo exactamente como lo encontré. Si Carlos pensaba que estaba operando en secreto, necesitaba que siguiera creyéndolo, que pensara que su intrusión había pasado desapercibida, que procediera con cualquier plan que estuviera tramando, porque ahora sabía con qué estaba lidiando. Esto no era sobre desempleo o dificultades financieras temporales, era sobre robo, premeditado, calculado, por alguien que había pasado semanas estudiando mis rutinas y vulnerabilidades, alguien que dormía al final del pasillo con mi hija. Apagué la luz de la habitación y comencé a prepararme para la cama, moviéndome a través de mi rutina nocturna normal. Pero cada acción se sentía diferente ahora, como si la estuviera realizando para un público invisible. ¿Estaba Carlos escuchando? ¿Sabía que había descubierto su búsqueda? Mientras me metía bajo las sábanas, un pensamiento se cristalizó en mi mente. Mañana empezaría a reunir evidencia. Esa noche me quedaría despierto y planearía. Pero primero necesitaba saber exactamente contra qué me enfrentaba. El sueño era imposible. Me quedé acostado en la cama, mirando al techo, mi mente repasando las revelaciones de la noche. Cada pequeño sonido me ponía tenso, la casa asentándose, el viento entre los árboles afuera, el zumbido tenue del refrigerador 2 pisos abajo. A las 11:47 de la noche, según mi reloj de mesita, escuché movimiento abajo. Pasos suaves cruzaron el piso de la sala. No los pasos ligeros de Laura, algo más pesado, más deliberado. Carlos. Me quedé perfectamente quieto, controlando mi respiración, escuchando mientras los sonidos se movían hacia la parte delantera de la casa. Luego, apenas audible a través de los pisos delgados de la casa vieja, escuché su voz. Sí, soy yo. Todos están dormidos. Una llamada telefónica. Carlos estaba haciendo una llamada a medianoche, hablando en susurros que creía que nadie oiría. Me incorporé con cuidado en la cama, sin dejar que el colchón crujiera. El piso de madera estaba frío contra mis pies descalzos mientras me acercaba a la rejilla de ventilación que conectaba mi habitación con la sala de abajo. A veces el sonido viajaba a través de los viejos ductos de manera inesperada. El viejo está definitivamente forrado. Flotó la voz de Carlos, más clara ahora. Encontré estados de cuenta bancarios, portafolios de inversiones, todo. Estamos hablando de dinero serio aquí. Mi sangre se heló. Estamos hablando. No estaba trabajando solo. Mañana por la noche, continuó Carlos, Laura va a su club de lectura. Va todos los martes de 7 a 9. Nos da el tiempo perfecto. Agarré mi teléfono de la mesita, manos temblando mientras abría la app de grabación de voz. Cualquier cosa que viniera después necesitaba evidencia. Ya tengo la llave de la caja fuerte, decía Carlos. La tomé hoy temprano mientras cenaban.
El viejo tonto guarda todo lo importante allí. Efectivo, joyas, probablemente más info bancaria. El bastardo. Presioné grabar justo cuando su voz se volvió más animada, más confiada. Mira, sé que estás preocupado por el tiempo, pero mis deudas de juego no van a desaparecer. Esos tipos no son exactamente pacientes, si me entiendes. Esto tiene que pasar ahora. Deudas de juego. Eso lo explicaba todo. La desesperación, el enfoque calculado, la disposición a traicionar la confianza de mi hija. Carlos no era solo un ladrón oportunista. Era un hombre desesperado, acorralado por su propia estupidez. David es solo un viejo viudo solitario. La voz de Carlos llevaba un tono de desprecio ahora. Probablemente agradecido por la compañía. No tiene idea de lo que le viene. Diablos, en la cena me estaba preguntando sobre seguridad del hogar. Prácticamente me dio la información que necesitaba. La rabia creció en mi pecho, caliente y consumidora. La forma casual en que me descartaba, reduciéndome a un estereotipo, un blanco fácil, pero me obligué a quedarme quieto, a seguir grabando. La belleza es que nunca sospechará de la familia. Incluso si se da cuenta de que algo falta, Laura lo convencerá de que solo lo misplaced. Ya sabes cómo se ponen los viejos con su memoria. Viejos. Tenía 66 años, no 96. Mi memoria era lo suficientemente aguda para recordar cada palabra de esta conversación. Confía en mí. Para el jueves estaremos limpios. Le diré a Laura que conseguí una oferta de trabajo en otro estado, algo urgente. Estaremos lejos antes de que el viejo sepa que lo golpeó. Carlos se quedó en silencio por un momento, escuchando a quien quiera que estuviera al otro lado. Luego rió, un sonido que me erizó la piel. Sí, bueno, quizás debería haber sido más cuidadoso con quien dejaba entrar a su casa. Lección de vida, ¿no? La llamada terminó. Escuché a Carlos moviéndose abajo por otro minuto, probablemente revisando cerraduras o ventanas, luego sus pasos en las escaleras, cuidadosos y silenciosos. Rápidamente detuve la grabación y deslicé mi teléfono bajo la almohada. La puerta de la habitación seguía entreabierta desde su búsqueda anterior. No me había atrevido a arreglarla y revelar que lo había notado. A través de la rendija vi su sombra pasar en el pasillo. La puerta de la habitación de huéspedes se abrió y cerró suavemente. Por mucho tiempo después me quedé en la oscuridad procesando lo que había aprendido. Carlos tenía deudas de juego lo suficientemente serias como para involucrar a gente peligrosa. Tenía un cómplice. Planeaba robarme mañana por la noche durante la reunión del club de lectura de Laura y pretendía desaparecer inmediatamente después, llevándose a mi hija con él a cualquier lío que... Acostado allí en la oscuridad con la confesión grabada de Carlos en mi teléfono, me encontré recordando cómo había empezado todo esto. 3 semanas atrás, cuando la llamada desesperada de Laura había roto mi tranquila mañana de martes. Estaba leyendo el periódico, el café enfriándose a mi lado cuando sonó el teléfono. El nombre de Laura en la pantalla siempre me hacía sonreír, pero su voz ese día era diferente. Tensa, asustada. «Papá, sé que es temprano, pero...» Se pausó y pude oírla luchando por no llorar. Carlos perdió su trabajo el mes pasado. Hemos estado tratando de manejarlo, pero estamos atrasados con la hipoteca. ¿Y cuánto atrasados?, pregunté inmediatamente, ya alcanzando mi chequera. 3 meses. Papá, odio pedirlo, pero ¿podríamos quedarnos contigo un tiempo? Solo hasta que Carlos encuentre algo nuevo. El alivio en su voz cuando dije que sí fue desgarrador. Mi niña, de 32 años y demasiado orgullosa para pedir ayuda hasta que no tenía opción. Por supuesto que podía venir a casa. Por supuesto que ayudaría. Pero incluso entonces algo me inquietaba sobre la situación de Carlos. Había trabajado para la misma empresa 8 años.
dijo Laura, con buenas evaluaciones. Los despidos habían sido repentinos, inesperados. Sin embargo, cuando pregunté por detalles, sus respuestas eran vagas. Carlos manejaba las finanzas, explicó. Él se encargaba de la búsqueda de empleo. Ella confiaba en que lo resolvería. Debería haber insistido más, haber hecho más preguntas. 3 días después, llegaron con un camión de mudanzas y demasiadas cajas para una estadía temporal. Laura me abrazó fuerte en la puerta, con lágrimas en los ojos, susurrando, «Gracias», una y otra vez. Pero Carlos había sido diferente, más frío, su apretón de manos firme pero breve, sus ojos ya escaneando mi casa con una intensidad que debería haberme alarmado. «Bonita casa, don David», dijo caminando por la sala como si la estuviera tasando. «Debe valer bastante en el mercado actual». En ese momento lo atribuí a curiosidad natural. Ahora me daba cuenta de que estaba calculando, evaluando, planeando. Durante su primera semana traté de hacerlos sentir cómodos. Despejé espacio en el closet de huéspedes. Ajusté mis rutinas para acomodar a 3 personas en lugar de una. Laura se adaptó fácilmente. Conocía la casa, conocía mis hábitos. Pero Carlos hizo preguntas interminables sobre el horario de la vigilancia vecinal, sobre qué vecinos estaban en casa durante el día, sobre mis hábitos bancarios, mis rutinas de compras, si guardaba efectivo en la casa. Todas preguntas perfectamente inocentes de alguien ajustándose a una nueva situación de vida, excepto que no eran inocentes en absoluto. Recordaba la mañana en que se ofreció a llevarme al banco. «Te ahorro el viaje», dijo. «Necesito actualizar mi dirección con el subsidio de desempleo de todos modos». Pero en el banco se quedó rondando cerca de la ventanilla, observando mientras hacía mi depósito, preguntando casualmente sobre mis tipos de cuentas, mi caja de seguridad. Banderas rojas que ignoré porque quería confiar en el esposo de mi hija, porque Laura lo amaba y yo amaba a Laura. El juego debería haber sido obvio también. El teléfono de Carlos sonaba constantemente, llamadas que siempre tomaba en privado, saliendo afuera o a otra habitación. Alegaba que eran posibles empleadores, contactos de red, pero noté cómo su humor cambiaba después de esas llamadas, la tensión en sus hombros, la forma en que paseaba después. En el correo, estados financieros dirigidos a Carlos habían estado llegando a mi casa por 2 semanas. Compañías de tarjetas de crédito, agencias de cobranza. Asumí que solo estaban actualizando su dirección después de la pérdida del trabajo. Ahora entendía que eran avisos de cobro, demandas finales, amenazas. Laura no sabía nada de esto. Confiaba en Carlos completamente. Aceptaba sus explicaciones al pie de la letra cuando decía que estaba manejando las finanzas. Creía cuando decía que el mercado laboral era duro, pero tenía prospectos. Lo apoyaba. No tenía idea de que su esposo se estaba ahogando en deudas de juego. No tenía ni idea de que la casa de su infancia estaba siendo vigilada como un objetivo. Mi hija, confiada y amorosa, estaba siendo usada como la cobertura perfecta para un robo. El pensamiento me trajo de vuelta al momento presente, a mi habitación oscura y el peso de la confesión grabada de Carlos en mi teléfono. En 12 horas planeaba robarme. En 36 horas planeaba desaparecer con Laura, arrastrándola a su red de deudas y engaños, pero había hecho un cálculo catastrófico. Asumió que yo era solo un viejo solitario, agradecido por compañía y fácil de engañar. No estaba solo. Era cuidadoso. Era observador y tenía 30 años de experiencia lidiando con gente que se creía más lista que todos. Carlos quería robarme mañana por la noche. Bien, que lo intentara. Pero estaba a punto de aprender que algunos viejos muerden de vuelta. Desperté a las 6:30. Como siempre.
La grabación en mi teléfono se sentía como evidencia de una pesadilla, pero la marca de tiempo probaba lo contrario. 12:47 de la madrugada. La voz de Carlos clara como el día, planeando robarme esa noche. Abajo encendí la cafetera y comencé mi rutina usual de desayuno. Huevos, tostadas, jugo de naranja, todo precisamente como había sido las últimas 3 semanas. Cuando Laura apareció en su bata, bostezando y agradecida, sonreí cálidamente. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?» «Como un bebé. Gracias de nuevo por dejarnos quedarnos aquí, papá». Carlos apareció 20 minutos después, cabello aún húmedo de la ducha. Parecía descansado, confiado. Un hombre con un plan. «Hermosa mañana», dijo sentándose en su silla. «¿Qué planes tienen todos para hoy?» Le serví su café con cuidado. «Oh, lo usual. Tal vez haga algunos mandados más tarde». Los ojos de Carlos se agudizaron ligeramente. «¿Qué clase de mandados?» «Solo cosas varias. La ferretería, quizás el banco». Observé su reacción. Un pequeño músculo se contrajo cerca de su ojo izquierdo. Nada emocionante. ¿El banco?» Carlos se inclinó hacia adelante. «¿Todo bien financieramente?» Laura rió. «Papá siempre ha sido paranoico con revisar sus cuentas en persona. Viejas costumbres». «No paranoico», corregí suavemente. «Cuidadoso. No se puede ser demasiado cuidadoso estos días». Carlos asintió con demasiado entusiasmo. «Absolutamente cierto. Robo de identidad, estafas en línea. Es una jungla allá afuera para alguien de tu edad». «Alguien de mi edad». Ahí estaba de nuevo ese desprecio casual envuelto en falsa preocupación. «Hablando de cuidadoso», continuó Carlos, «he estado pensando en tu seguridad del hogar. Este barrio parece bastante tranquilo, pero nunca se sabe». «Es perfectamente seguro», intervino Laura. «Papá ha vivido aquí 15 años sin problemas». Pero Carlos no escuchaba a su esposa. Su atención permanecía fija en mí. Aún así, un hombre viviendo solo, cosas valiosas en la casa. Vale la pena estar preparado. Mencionaste esa caja fuerte arriba. ¿Es donde guardas documentos importantes? Tomé un sorbo lento de café, considerando mi respuesta. Algunas cosas, sí. Y efectivo. Digo, si los bancos fallaran o algo pasara, es inteligente tener fondos de emergencia a mano. La audacia era impresionante. Estaba sentado en mi mesa de desayuno comiendo comida que yo preparé, pidiéndome que inventariara mis activos para su conveniencia. «Tengo lo que necesito», dije simplemente. Carlos intentó un enfoque diferente. «Mencionaste que duermes profundamente la semana pasada. Eso es bueno. Me preocupo por los mayores que no pueden descansar bien». No había mencionado tal cosa, pero asentí de todos modos. «Oh, sí. Una vez que me duermo, estoy muerto para el mundo. Especialmente últimamente, he estado tan cansado por las noches». «Eso es normal a tu edad», dijo Carlos. «Tu cuerpo necesita más descanso». Laura le lanzó una mirada. «Carlos, eso es grosero». No, tienes razón», dije rápidamente. «Usualmente tomo algo para ayudarme a dormir. Me deja noqueado hasta la mañana». La postura de Carlos se relajó notablemente. Perfecto. Que pensara que estaría inconsciente e indefenso esa noche. «Bueno, debería dejarlos planear su día», dije levantándome para recoger los platos. «Probablemente me acueste temprano esta noche. Toda esta actividad familiar me tiene más cansado de lo usual». «Eso suena perfecto, papá», dijo Laura. «Te mereces descansar». Carlos ayudó a llevar los platos a la cocina y lo pillé mirando hacia las escaleras, hacia mi habitación, calculando, planeando. «¿Sabes?», dijo casualmente. «Quizás me quede despierto tarde esta noche viendo algo de tele en la sala. Soy un poco noctámbulo». Por supuesto que lo era. Sonreí y asentí. «Ponte cómodo.
El control remoto está en la mesa de centro. Después del desayuno, Carlos anunció que necesitaba hacer algunas llamadas sobre prospectos de trabajo. Laura decidió organizar sus pertenencias en la habitación de huéspedes. Tenía mi ventana. Creo que haré esos mandados ahora. Les dije. Ustedes disfruten un tiempo tranquilos juntos. Mientras salía en reversa del driveway, vi a Carlos observando desde la ventana de arriba. No la ventana de la habitación de huéspedes, la de mi habitación. Mis manos se apretaron en el volante. Esa noche no podía llegar lo suficientemente pronto. La ferretería fue mi primera parada. Necesitaba suministros, pero más importante, necesitaba pensar cada detalle de lo que venía. Carlos había dejado claras sus intenciones en el desayuno. Esa noche, mientras yo supuestamente dormía profundamente con ayuda de medicación, planeaba entrar en mi habitación, localizar la llave que había visto semanas atrás y abrir mi caja fuerte. Simple. Limpio. El crimen perfecto contra un viejo confiado, excepto que la llave ya no estaba allí. La había movido a las 5 de la mañana después de quedarme despierto desde la llamada de Carlos. La pequeña llave de latón ahora estaba segura en el cajón de trastos de la cocina, enterrada bajo gomas elásticas y ataduras. Carlos podía buscar en el cajón de mi cómoda hasta que le sangraran los dedos. No encontraría nada. Pero eso no era suficiente. Quería que lo atraparan con las manos en la masa, humillado, expuesto por exactamente lo que era. Quería evidencia tan clara que ni siquiera Laura pudiera negar la verdadera naturaleza de su esposo. En el pasillo de suministros para fiestas de la ferretería encontré lo que necesitaba. Un pequeño cañón de confeti del tipo usado en fiestas de revelación de género, de resorte, diseñado para crear el máximo desorden con el mínimo esfuerzo. Perfecto. También compré una bolsa de glitter ultra fino, del tipo que se pega a todo y nunca se quita del todo, plateado y dorado. Porque si Carlos quería ser un ladrón, debería verse como uno. De vuelta en casa, encontré la casa vacía. Una nota de Laura en el mostrador de la cocina. Fuimos de compras con Carlos. Volvemos a las 2 de la tarde. Te quiero. Tiempo perfecto. Tenía 3 horas. En mi taller del sótano desarmé con cuidado el cañón de confeti. El mecanismo era bellamente simple. Un émbolo de resorte que se activaría con suficiente presión. Reemplacé el confeti de papel inofensivo con mi mezcla de glitter, agregando justo lo suficiente para cubrir a alguien completamente sin causar daño. La parte complicada fue la calibración. Necesitaba que el dispositivo se activara cuando Carlos abriera el cajón de mi cómoda y metiera la mano, pero no por contacto casual. Después de varias pruebas con una cuchara de madera, encontré la sensibilidad correcta. La instalación requería precisión. Coloqué el cañón modificado dentro del cajón de la cómoda, posicionándolo para que el gatillo se activara cuando alguien alcanzara hacia el fondo, exactamente donde había estado la llave escondida. Para cualquiera que mirara dentro parecería contenido normal de cajón, unas fotos viejas, algunos botones, artículos varios. Pero si se buscaba con propósito, con intención, vendría la sorpresa. Probé la configuración 3 veces usando una regla para simular el movimiento de búsqueda de Carlos. Cada prueba se activó perfectamente, enviando una nube de glitter exactamente donde estaría la cara y las manos de un intruso. El dispositivo se reiniciaba fácilmente, listo para su actuación real. Siguiente vino el engaño de la colocación de la llave. Posicioné una llave falsa a la vista, cerca del frente del cajón. Una vieja llave de maleta que se parecía lo suficiente para engañar a alguien apurado. Carlos la vería inmediatamente. Alcanzaría por ella con confianza y activaría mi sorpresa. La belleza estaba en la psicología. Carlos esperaba sigilo,
Silencio. Éxito. Había presupuestado para un robo rápido y quieto. No había planeado para una explosión de glitter que lo marcaría tan claramente como un paquete de tinta que marca a los ladrones de bancos. Para la 1:45 de la tarde, todo estaba en su lugar. El cajón parecía inocente y normal. La trampa estaba armada y lista. Carlos entraría en mi habitación esa noche esperando encontrar a una víctima indefensa. En cambio, encontraría justicia de 24 quilates. «Necesito hacer un mandado rápido», anuncié después del almuerzo. «No tardaré». Laura levantó la vista de desempacar las compras. «¿Necesitas ayuda con algo, papá?» «Solo recoger algo en la tienda de electrónicos. Ustedes relájense. Ya han hecho suficientes compras por un día». Carlos apenas miró de su teléfono, pero capté el destello de interés en sus ojos. El viejo haciendo mandados solo, dejando la casa desprotegida, probablemente confirmando su mapa mental de mi rutina. El empleado de la tienda era un joven útil llamado Marcos, que no parpadeó cuando expliqué que quería una cámara de seguridad para mi habitación. ¿Muchos robos en tu área?, preguntó. Algo así. Necesito algo pequeño con buena visión nocturna y que sea inalámbrica. Marcos me mostró varias opciones. Me decidí por un modelo compacto que se conectaba a mi smartphone con detección de movimiento y 8 horas de batería. La cámara era más pequeña que una baraja de cartas y venía con opciones de montaje magnético. «¿Querrás probar la colocación?», aconsejó Marcos. «La app te deja ver exactamente lo que ve la cámara en tiempo real». Perfecto. Pagué en efectivo y conduje a casa. La cámara sentada en su caja a mi lado como un arma secreta. De vuelta en casa encontré a Carlos y Laura viendo televisión en la sala. Parecían cómodos, domésticos, como una pareja normal quedándose con el padre de Laura, no ladrones preparándose para un golpe. «Solo voy a descansar unos minutos», les dije subiendo las escaleras. «Toda esta corrida me tiene agotado». En mi habitación cerré la puerta y me puse a trabajar. La cámara necesitaba capturar el acercamiento de Carlos a la cómoda, su reacción al abrir el cajón y la explosión de glitter que seguiría. Pero también necesitaba permanecer completamente oculta. Probé varias posiciones usando la app del teléfono. Arriba de mi librero, el ángulo estaba mal. Detrás de mi lámpara, demasiado obvio. Finalmente encontré el lugar perfecto, anidada entre libros en mi mesita de noche, angulada para capturar tanto la cómoda como el centro de la habitación. El montaje magnético se sostuvo perfectamente y el estuche negro de la cámara se mezclaba con los lomos de los libros. A menos que alguien estuviera buscando específicamente equipo de vigilancia, era invisible. Pasé 20 minutos ajustando el ángulo a través de la app, asegurando cobertura óptima. La detección de movimiento era lo suficientemente sensible para activarse cuando alguien entrara en la habitación, pero no tanto como para que ruidos normales de asentamiento o externos dispararan falsas grabaciones. La vida de la batería era crucial. La cámara necesitaba durar desde ahora hasta que Carlos hiciera su movimiento, potencialmente 8 a 10 horas. La cambié a modo activado por movimiento para conservar energía. Luego probé la capacidad de visión nocturna apagando las luces. La imagen infrarroja era cristalina. El rostro de Carlos sería perfectamente visible cuando activara mi trampa. También probé la función de grabación, asegurándome de que el audio fuera lo suficientemente claro para capturar cualquier palabra que Carlos pudiera decir durante su crimen. Si decía algo incriminatorio, y la gente desesperada a menudo habla sola, tendría esa evidencia también. La configuración era elegante en su simplicidad. Carlos entraría en mi habitación esperando oscuridad y silencio. En cambio,
sería filmado desde el momento en que cruzara el umbral. La cámara capturaría su búsqueda, su descubrimiento de la llave falsa, su alcance en el cajón y la espectacular explosión de glitter que seguiría. Evidencia visual, audio y física, todo en un paquete hermoso. Reposicioné unos libros para camuflar mejor la cámara. Luego di un paso atrás para admirar mi trabajo. Todo parecía normal, inocente, solo la habitación de un viejo listo para un sueño pacífico. Abajo podía oír a Laura y Carlos hablando en voz baja, planeando su noche, sin duda. Carlos probablemente calculaba las horas hasta que se abriera su ventana de robo. No tenía idea de que la ventana se había convertido en una trampa. Revisé mi teléfono una última vez. El feed de la cámara estaba claro, la función de grabación activa, la batería mostrando carga completa. Todo estaba listo. Esa noche Carlos finalmente mostraría sus verdaderos colores, y gracias a la tecnología moderna, cada momento sería preservado en alta definición. Que comiencen los juegos. La cena pasó pacíficamente con Laura charlando sobre cambios en el barrio y Carlos revisando su teléfono frecuentemente. Jugué mi rol perfectamente. El abuelo cansado, listo para acostarse temprano después de un día ajetreado. Para las 8 nos habíamos instalado en la sala. Laura, acurrucada con un libro, mientras yo reclamaba mi sillón usual, haciendo un show de frotarme las sienes. Día largo, murmuré. Creo que me acostaré temprano esta noche. Carlos levantó la vista de su teléfono inmediatamente. De hecho, don David, esperaba que pudiéramos compartir un trago primero. Tú sabes, tiempo de vínculo entre suegro y yerno. La sugerencia salió de la nada, pero su tono era cuidadosamente casual. Demasiado casual. ¡Qué dulce!, dijo Laura sin levantar la vista de su libro. Ustedes dos deberían pasar más tiempo juntos. Estaba pensando en esa botella de tequila que vi en tu cocina. Continuó Carlos. Cosa premium, perfecta para un trago nocturno. Mantuve mi expresión neutral, pero internamente estaba fascinado. Carlos había estado planeando esta conversación probablemente desde el desayuno, el momento, la sugerencia, la mención específica del tequila caro. Nada era accidental. Aprecio el pensamiento, dije, pero estoy en medicación que no se mezcla bien con alcohol. La sonrisa de Carlos se tensó casi imperceptiblemente. Vamos, un vasito no hará daño. Somos prácticamente familia. Realmente debería evitarlo por completo. Papá tiene razón, intervino Laura. El doctor fue muy específico sobre su medicación para la presión arterial. Pero Carlos no se rendía fácilmente. ¿Qué tal solo un brindis entonces? Un sorbito diminuto para celebrar. Hizo una pausa, buscando algo para celebrar. ¡Por la familia! La persistencia era reveladora. Una persona normal habría aceptado mi primera negativa con gracia. Carlos empujaba porque necesitaba que bebiera algo específico, algo que asegurara que durmiera profundamente esa noche. ¿Te digo qué?, dijo levantándose. Me sirvo un vaso y podemos solo sentarnos y hablar sin presión para que bebas. Desapareció en la cocina antes de que pudiera objetar. Escuché puertas de gabinetes abriéndose, el tintineo de vasos. Cuando regresó, llevaba 2 vasos, uno con líquido ámbar, uno vacío. «Cambié de idea», dijo sentándose de nuevo en el sofá. «Te serví solo un chorrito para el brindis, apenas una cucharadita». Extendió el segundo vaso. El tequila adentro captaba la luz de la lámpara, pareciendo inocente, pero había investigado fraudes de seguros por 30 años, y la gente desesperada siempre se pone descuidada. «Carlos, realmente no puedo». «Un sorbito diminuto», insistió. «Laura, dile a tu padre que un sorbo no lo matará». Laura miró entre nosotros, sintiendo la tensión, pero sin identificarla. «Si papá dice no,
Quizás deberías respetarlo. La mandíbula de Carlos se tensó por un momento. Su máscara se deslizó completamente. Vi frustración, cálculo y algo cercano al pánico cruzar sus rasgos. ¿Sabes qué?, dije levantándome con cuidado. Estoy más cansado de lo que pensaba. Creo que tomaré una de esas píldoras para dormir y lo llamaré una noche. La postura de Carlos cambió inmediatamente. ¿Píldoras para dormir? El doctor las prescribió el mes pasado. Cosas potentes. Me dejan noqueado completamente. Estaré muerto para el mundo hasta la mañana. El alivio inundó el rostro de Carlos. Eso suena perfecto. Necesitas tu descanso. Dulces sueños, papá, dijo Laura, besando mi mejilla. Nos vemos en la mañana. Hice un espectáculo subiendo las escaleras lentamente, pausando para agarrar el pasamanos como un viejo luchando con la fatiga. En la cima me giré. No se queden despiertos hasta tarde ustedes dos. Carlos, sírvete lo que quieras en la cocina. Gracias, don David. Duerme bien. En mi habitación pasé por los movimientos de prepararme para dormir, cambiarme, cepillarme los dientes, doblar la cama, pero también verifiqué 2 veces la posición de mi cámara y confirmé que la trampa de glitter estaba lista. Apagué la luz de mi habitación y me acomodé en la cama, completamente vestido, posicionándome donde pudiera ver el pasillo a través de mi puerta ligeramente abierta. Abajo podía oír la televisión sonando suavemente, Carlos y Laura hablando en voces bajas. Luego los pasos de Laura en las escaleras, la puerta de la habitación de huéspedes cerrándose. Carlos se quedó abajo, esperando, probablemente mirando el reloj, calculando cuánto tardaría el efecto completo de mi supuesta píldora para dormir. Revisé mi teléfono. 9:47 de la noche. La cámara mostraba mi habitación vacía en perfecta claridad de visión nocturna. La trampa estaba puesta, el escenario preparado. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar a que mi yerno revelara su verdadera naturaleza. A las 2:43 de la mañana escuché el primer crujido en las escaleras. Había estado acostado inmóvil por horas, posicionado para ver el pasillo a través de mi puerta apenas abierta. Mi teléfono mostraba el feed de la cámara en tiempo real, mi habitación vacía, esperando en perfecta claridad de visión nocturna. Carlos se movía como un ladrón profesional, evitando los puntos en las escaleras que gemían bajo peso. Había aprendido las peculiaridades de mi casa durante su residencia de 3 semanas, mapeando cada sonido que podría traicionarlo. El piso del pasillo fuera de mi habitación susurró bajo su peso. Luego, silencio. Estaba escuchando, asegurándose de que mi historia de la píldora para dormir hubiera funcionado su magia. Controlé mi respiración, manteniéndola profunda, irregular, la actuación de mi vida con el futuro de mi hija en juego. El picaporte de mi puerta giró con lentitud glacial. La silueta de Carlos apareció en la puerta, retroiluminada por la tenue luz nocturna del pasillo. Se quedó congelado 30 segundos, observando mi forma supuestamente inconsciente. Satisfecho de que estuviera profundamente sedado, se coló dentro. Carlos se movió con confianza depredadora ahora, creyéndose invisible e intocable. Su ropa oscura lo hacía casi invisible, pero podía rastrear su movimiento por sonido y las sombras cambiantes. Se acercó a mi cómoda con la certeza de un hombre que había planeado cada paso. 3 semanas de reconocimiento le habían enseñado exactamente dónde encontrar lo que necesitaba. La llave que desbloquearía mi caja fuerte, mi seguridad, mis ahorros de vida. Lo observé posicionarse directamente frente a la cómoda. Sus manos alcanzaron el segundo cajón, el que contenía mi llave escondida y su sorpresa espectacular. El cajón se deslizó abierto suavemente.
Por una fracción de segundo, la postura de Carlos irradiaba triunfo. Había encontrado su objetivo. Alcanzó dentro con confianza, dedos buscando la llave de latón que resolvería todos sus problemas. Entonces, mi bomba de confeti explotó. ¡Boom! El sonido fue magnífico, como un favor de fiesta cruzado con un cañón pequeño. Glitter plateado y dorado erupcionó en una nube gloriosa, cubriendo a Carlos de cabeza a pies en confeti centelleante. La explosión resonó a través de la casa como disparos celebratorios. Carlos tropezó hacia atrás, maldiciendo violentamente mientras el glitter se asentaba en su cabello, en su ropa, a través de su rostro conmocionado. Parecía como si hubiera sido atacado por una explosión de una tienda de manualidades, transformado en una bola de discoteca andante. ¡Qué demonios!, jadeó, cepillando frenéticamente el glitter que se adhería a todo. Realicé mi despertar con precisión de premio de la academia, sentándome con confusión sobresaltada. ¿Qué rayos?, llamé, alcanzando la lámpara de mesita. ¿Qué fue ese ruido? La luz inundó la habitación, revelando a Carlos en toda su gloria centelleante. Estaba congelado junto a mi cómoda, cubierto de cabeza a pies en confeti festivo, sosteniendo la llave falsa que había colocado como cebo. Carlos, parpadeé con perplejidad teatral. ¿Qué estás haciendo en mi habitación? Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Glitter cayó de su cabello como nieve navideña. Yo oí un ruido, tartamudeó. Pensé que alguien podría estar entrando. ¿Entrando? Miré alrededor de mi habitación con aparente confusión. ¿Y terminaste centelleante? Carlos miró hacia abajo, finalmente comprendiendo la extensión completa de su transformación. Parecía un adorno navideño rechazado, glitter plateado y dorado adherido a cada superficie de su cuerpo. ¿Había algún tipo de trampa?, dijo débilmente. Incliné la cabeza inocentemente. En mi habitación. Desde el pasillo vino el sonido de pies golpeando el piso. Laura, despertada por la explosión, venía a investigar. Los ojos de Carlos se abrieron con pánico. ¿Cómo explicas estar cubierto de suministros de manualidades mientras robas a tu suegro a las 3 de la mañana? Don David, ¿qué pasa? La voz de Laura llevaba preocupación y creciente alerta. Carlos abrió la boca desesperadamente, pero ninguna explicación creíble emergió. Estaba atrapado, literalmente con las manos rojas, o mejor dicho, con las manos centelleantes, en el acto de traicionar a nuestra familia. Me permití la sonrisa más pequeña mientras los pasos se acercaban por el pasillo. La justicia, resultó, era bellamente centelleante. «Papá, ¿estás bien?». Laura apareció en la puerta, atando el cinturón de su bata con movimientos rápidos y preocupados. Luego se detuvo en seco, asimilando la escena ante ella. Yo, sentado en la cama, aparentemente confundido y preocupado. Carlos, de pie junto a mi cajón abierto de la cómoda, cubierto de cabeza a pies en confeti centelleante, como si hubiera sido sumergido en una tienda de artesanías. ¿Qué demonios? La voz de Laura se quebró. Carlos, ¿por qué estás? ¿Por qué pareces una decoración navideña? La boca de Carlos se abrió y cerró sin sonido. Glitter se desprendía de su cabello con cada movimiento, asentándose en la alfombra de mi habitación como nieve festiva. Hubo un ruido. Dijo finalmente, su voz tensa. «Vine a verificar a tu padre, a las 3 de la mañana». El tono de Laura se agudizó. «¿Y terminaste cubierto de...? ¿Qué es eso? ¿Glitter? ¿Algún tipo de dispositivo de seguridad?», dijo Carlos rápidamente, cepillando frenéticamente su ropa centelleante. Se activó cuando abrí el cajón. Los ojos de Laura se movieron de Carlos al cajón abierto de la cómoda. Luego a mí. «Papá, ¿tienes dispositivos de seguridad en tus muebles?».
Mantuve mi expresión de confusión de anciano. No que yo sepa, cariño. Estaba profundamente dormido hasta que esa explosión me despertó. Entonces, ¿por qué estabas en el cajón de su cómoda, Carlos? La voz de Laura llevaba un nuevo filo que nunca había oído antes. Protector. Sospechoso. La historia de Carlos comenzó a desmoronarse en tiempo real. Estaba buscando algo para ayudarte a dormir. Estabas dando vueltas y pensé que don David podría tener algunos auxiliares para el sueño extras. Auxiliares para el sueño. Las cejas de Laura se levantaron. ¿En el cajón de su habitación? Pensé, quizás. Carlos gesticuló débilmente hacia el cajón, enviando más glitter cayendo al piso. «¿Carlos?», dije gentilmente. «Mis medicamentos están en el gabinete del baño. Siempre han estado allí». El silencio que siguió se sintió pesado con implicaciones. Laura miró entre nosotros, su expresión cambiando de confusión a algo más duro. «Así que déjame entender esto», dijo lentamente. «Dejaste nuestra cama a las 3 de la mañana, entraste en la habitación de mi padre mientras dormía y abriste su cajón privado de la cómoda, buscando medicina que sabías que no estaba allí. ¿No es así?». El tono de Laura se elevó ligeramente. «Porque desde donde estoy parada, parece que mi esposo estaba revisando las pertenencias personales de mi padre, en medio de la noche». La desesperación de Carlos se volvió más visible. «Laura, tienes que entender. Solo estaba tratando de ayudar». «¿Ayudar con qué exactamente?». Intervine suavemente. «¿Qué esperabas encontrar en ese cajón?». Los ojos de Carlos se movieron entre nosotros. La pregunta flotó en el aire como una acusación. Yo tragó saliva. Estaba confundido, desorientado. Pensé que oía a alguien entrando. «Entrando», repitió Laura llanamente. «Así que decidiste buscar en los muebles de la habitación de mi padre». «No estaba buscando». «Entonces, ¿cómo llamas a abrir su cajón de la cómoda?». Las manos centelleantes de Carlos se cerraron en puños. «¿Por qué me interrogas así? Soy tu esposo». La ira defensiva en su voz pareció golpear a Laura como un golpe físico. Dio un paso atrás y vi algo cambiar en su expresión. Los últimos rastros de confianza comenzando a desmoronarse. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Eres mi esposo. Por eso te estoy pidiendo que expliques por qué estás de pie en la habitación de mi padre a las 3 de la mañana, cubierto de suministros de manualidades con tu mano en su cajón privado». Carlos parecía atrapado, acorralado por el peso de sus propias explicaciones implausibles. Glitter continuaba cayendo de su ropa como evidencia de su culpa. «Puedo explicar todo», dijo desesperadamente. «Entonces, por favor, hazlo». Laura cruzó los brazos. «Porque ahora mismo estoy muy confundida sobre qué estaba haciendo mi esposo aquí». Observé el rostro de mi hija y vi el momento exacto en que sus instintos protectores cambiaron de Carlos a mí. El momento en que comenzó a ver la situación no como un malentendido, sino como una amenaza a su padre. Carlos debió verlo también, porque sus próximas palabras salieron con pánico. «Laura, tienes que confiar en mí». Pero la confianza, una vez rota por glitter y mentiras, no se repara fácilmente. «Laura», dije gentilmente, alcanzando mi teléfono en la mesita de noche. «Hay algo que necesitas oír». El rostro de Carlos se puso blanco bajo el glitter. «Don David». «No». «¿Qué?». La voz de Laura se agudizó peligrosamente. «No, ¿qué, Carlos?». Encontré la grabación de 2 noches atrás y levanté mi teléfono. «Cariño, grabé algo anoche, una conversación telefónica. Creo que deberías escucharla». «No», dijo Carlos rápidamente. «Cualquiera que sea lo que cree que oyó». «Cállate», espetó Laura sin quitarme los ojos de encima. «Papá, reprodúcela».
Presioné play. La voz de Carlos llenó la habitación, clara y condenatoria. Sí, soy yo. Todos están dormidos. El viejo está definitivamente forrado. El rostro de Laura se quedó completamente quieto mientras escuchaba la voz de su esposo planear robarme, insultarme y usarla a ella como coartada. Cuando la grabación terminó, el silencio fue ensordecedor. Laura lo miró, lágrimas corriendo por su rostro. «Sal», le dijo con una calma aterradora. «Sal de la casa de mi padre ahora». Y así, cubierto de la evidencia brillante de su traición, Carlos se fue, dejando atrás no solo a una esposa desconsolada, sino la prueba irrefutable de que, a veces, la justicia no solo es ciega, sino que también centellea.